ámbitos de interés se concentran en el derecho internacional de los derechos humanos, en particular el derecho a la salud y los derechos de las personas migrantes, y el abordaje jurídico de la pobreza y la desigualdad y el análisis comparado. Su investigación doctoral, financiada por los gobiernos de Chile y Alemania, examina los enfoques interpretativos empleados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con las personas mayores. Avances de este trabajo han sido presentados en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Junto a ella, la profesora María Dalia Miñana, que es investigadora doctoral, postdoctoral Ramón y Cajal en el Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Valencia. Sus temas de investigación principales, el derecho a la protección de la salud, ¿no? Ha trabajado en cuestiones como la titularidad del derecho, los niveles de protección o la justiciabilidad, la protección de los derechos de las personas mayores y la protección social en situaciones de pobreza o el derecho al mínimo vital desde una perspectiva multinivel. Como veis, las dos investigadoras presentan líneas de investigación paralelas. María ha presentado esta investigación que comparte hoy en congresos internacionales y nacionales, así como en publicaciones en revistas y libros, destacando dos monografías, particularmente El derecho al mínimo vital, desarrollo y protección desde una perspectiva multinivel y Sistema Nacional de Salud Español. En la actualidad dirige un proyecto sobre vivienda para las personas mayores en la Comunidad Valenciana, proyecto para grupos emergentes de la Generalitat Valenciana que se desarrollará en el seno del Grupo de Investigación Derechos y Personas Mayores de la Universidad de Valencia y que tendrá 2 años de duración. Como veis, de esta breve presentación de nuestras ponentes, bueno, pues además de ese paralelismo en la investigación, pues podemos apreciar su magnífico currículum que seguro que lo vamos a comprobar en sus distintas intervenciones. Os decía que me gusta especialmente leeros el título que está propuesto en el conversatorio. Por una parte, entre el mapa y la interpretación, cartografía y hermenéutica de la protección de las personas mayores ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que es a cargo de María Gabriela, y de otra parte, el edadismo en España y la discriminación por edad ante el Tribunal Constitucional Español. Es decir, vamos a tener la doble perspectiva de, bueno, casi os diría la triple, ¿no? Interamericana, europea y española. Pues bien, para empezar con esta perspectiva, me gustaría, Gabriela, un poco plantearte cuáles han sido los principales enfoques interpretativos que ha empleado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tratamiento de los derechos de las personas mayores. Así situamos un poco ya la perspectiva interamericana. Muchas gracias, profesora Aguilarte. Muchas gracias al Instituto de Derechos Humanos de Valencia por ofrecerme la oportunidad de compartir hoy con ustedes. Para responder la pregunta y a modo de introducción, quisiera compartir una presentación. No sé si estoy habilitada para compartir pantalla. Sí. ¿Y lo estoy? ¿Pueden Ahí verla? está. Podemos verlo. Bien, perfecto. Entonces, quisiera comenzar con una breve presentación de alrededor de 15 minutos para introducir mi proyecto de investigación, para luego responder a la pregunta amablemente planteada por la profesora Aguilarte. Muy buenas tardes a todas y todos. Buenos días. Les saludo desde Santiago de Chile en esta oportunidad. Agradezco a la profesora Aguilarte por su presentación, al Instituto de Derechos Humanos, a la Red Tiempo de los Derechos, al profesor García, por permitirme compartir con ustedes esta tarde, esta mañana. Esta es una investigación que se encuentra ya en su última fase y que he venido desarrollando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Erlangen-Nuremberg en Alemania, bajo, como fue mencionado, bajo la supervisión de la profesora Laura Clérico, y que ha sido financiada por los gobiernos de Chile y Alemania, en particular por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile y por el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Quisiera comenzar esta presentación llamando la atención acerca del momentum o impulso
que parecieran estar experimentando los asuntos e iniciativas relacionados con las personas mayores. Desde una perspectiva académica, la cantidad y la diversidad de las publicaciones de los trabajos académicos y la velocidad con que aparecen hacen difícil mantenerse al día. El discurso público en distintos lugares del mundo se refiere cada vez con mayor frecuencia a los asuntos relacionados con el envejecimiento de la población y existe una mayor cobertura mediática, además, sobre asuntos relacionados con este grupo. En algún sentido, me parece, podríamos hablar acerca del tiempo de las personas mayores, ¿no? Aquí hay un ejemplo a propósito de esta cobertura mediática. No sé si habrán tenido la oportunidad de conocer esta noticia. La Universidad de Valencia ha alojado un reciente congreso, entiendo, acerca del derecho a la vivienda y las personas mayores, y esta noticia me pareció muy interesante, ¿no? La mujer de 87 años que está a punto de perder su casa por una ley machista de la época de Franco, en el contexto de la discusión acerca de los desahucios. Este tiempo es, sin embargo, paradojal. Por un lado, pareciera existir un creciente rechazo hacia el hecho de envejecer. La industria farmacológica, la industria cosmética se ha inundado de productos que prometen erradicar los signos del tiempo, no solo en el cuerpo humano, sino que además en la capacidad cognitiva de los seres humanos, ¿no? Es frecuente escuchar incluso hoy a modo de cumplido: qué bien te mantienes, no representas tu edad. Entre 2020 y 2021 se produjo un intenso debate entre integrantes de la sociedad civil y miembros de la academia por un lado y la Organización Mundial de la Salud por otro, a propósito de la sugerencia de parte de esta última de incorporar dentro del clasificador internacional de enfermedades a la vejez y de asociar el envejecimiento a procesos patológicos en lugar de procesos biológicos. Y al mismo tiempo nos encontramos con personas mayores organizadas políticamente, activas, y no me refiero aquí únicamente a la participación activa en el mercado del trabajo, implicadas en asuntos que implican a la humanidad toda, en línea con lo que la psicología y la gerontología han denominado la generatividad. La generatividad corresponde al interés por guiar y asegurar el bienestar de las futuras generaciones, y en último término, por dejar un legado que nos sobreviva. Y la imagen que comparto con ustedes hoy corresponde a un grupo de mujeres mayores organizadas políticamente en Alemania para participar activamente organizando contramanifestaciones frente al auge de manifestaciones de la extrema derecha, de los partidos políticos de extrema derecha y de la lamentable reivindicación de elementos neofascistas y nacionalsocialistas en el contexto político alemán. La agrupación se denomina Abuelas contra la Derecha o Más gegen Rechts. Entonces, en medio de tan disímiles escenarios y frente a la avalancha de conocimiento producido, ¿qué tiene que decir o qué puede decir el derecho? ¿Qué contribución podemos realizar con las herramientas propias de la disciplina en diálogo con otros abordajes disciplinarios? Esta investigación entonces surgió como un intento de respuesta frente a esta pregunta. En mi caso me llevó a preguntarme de qué forma la Corte Interamericana ha ido configurando un lenguaje y herramientas propias sobre envejecimiento y protección en su jurisprudencia. Llegué a pensar este problema desde mis trabajos previos sobre desigualdad y pobreza. Me interesaba abordar experiencias de desigualdad a través de las herramientas propias, en este caso del derecho internacional de los derechos humanos. En el caso de los procesos de envejecimiento, estos no existen en el vacío, están insertos en contextos específicos e impactados por estructuras sociales. Parto de la premisa de que la Corte Interamericana opera como una especie de caja de resonancia, abriendo espacio a nivel regional para las realidades, para las experiencias de injusticia enfrentadas a nivel individual por las personas mayores en la región. Entonces he diseñado mi investigación en torno a dos imágenes que pueden ser leídos también como dos movimientos, uno hacia afuera, este es el mapa, o cartografía, y otro hacia adentro, que corresponde a la hermenéutica, y que en mi trabajo se traduce en la reconstrucción de los enfoques interpretativos
de lo que mi profesora supervisora Laura Clérico denomina la caja de herramientas a nivel interpretativo utilizada por la Corte, en mi caso, para mirar a las personas mayores. El mapa fue construido utilizando como objeto de análisis las decisiones de la Corte Interamericana, en particular las sentencias sobre casos contenciosos y las opiniones consultivas, empleando también algunos elementos de los estudios legales empíricos. Esta delimitación metodológica me ha permitido centrarme en los textos donde la Corte desarrolla su razonamiento jurídico, incluyendo entonces opiniones individuales, concurrentes y disidentes, además de ciertas juezas y jueces. Las decisiones fueron identificadas a partir de un conjunto de palabras clave que fui construyendo a lo largo del tiempo a medida que avanzaba en la revisión de la producción jurisprudencial de la Corte y a medida que iba identificando nuevas expresiones utilizadas, ¿no?, para referirse a las personas mayores. El objetivo fue obtener un panorama lo más exhaustivo posible dentro de este universo textual para responder a preguntas que no habían sido abordadas o que no habían sido respondidas hasta la época por la literatura, entre ellas qué expresiones utiliza la Corte para referirse a las personas mayores, quiénes son las personas mayores que han llegado a la Corte, junto con algunos datos estadísticos de interés, como los países con mayor concentración de casos, los derechos más alegados o la evolución de esta jurisprudencia a lo largo del tiempo. Una cuestión central, me parece, tiene que ver con el lenguaje y con los conceptos empleados en las sentencias. Si nosotros pensamos en personas mayores y nos limitáramos a identificar las resoluciones que emplean exclusivamente esta etiqueta, el universo muestral sería de 42 resoluciones. Por esta razón, hay quienes consideran que el abordaje de este grupo es una cuestión relativamente nueva en el ámbito del sistema interamericano de los derechos humanos. Mis resultados ofrecen, en cambio, un total de 184 resoluciones. Esta es una mirada distinta. Entonces, si ampliamos el repertorio semántico, descubrimos que la Corte viene pronunciándose, viene refiriéndose a asuntos relacionados con la vejez, el envejecimiento y los derechos de las personas mayores desde hace al menos 40 años. Esto quiere decir que la Corte no habla una sola lengua sobre envejecimiento, sino varias, ¿no? Y aquí entonces, simplemente para efectos ilustrativos, les presento una selección de mis palabras clave. La Corte utiliza etiquetas como persona adulta mayor, anciano o anciana, persona de edad avanzada, personas adultas mayores, persona anciana en singular, tercera edad, envejecimiento o vejez. Y me parece que entonces aquí lo interesante no es el dato en sí, sino lo que el dato desmiente o la dirección que el dato abre, ¿no? La posibilidad de interpretación, la distinta perspectiva. Con respecto a la cartografía, para avanzar en la interpretación, y antes de pasar al detalle hermenéutico, les presento simplemente 3 momentos, ¿no?, que ilustran el punto anterior. En primer lugar, la primera vez en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció, se refirió, utilizó la expresión vejez, fue a propósito de la opinión consultiva sobre colegiación obligatoria de periodistas el año 1985. Luego pasamos al año 2004, cuando la Corte por primera vez utiliza la expresión personas mayores a propósito del caso de la masacre Plan de Sánchez versus Guatemala, y en tercer lugar, la primera vez que la Corte emplea la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos de las Personas Mayores a propósito del caso González Luis y Ecuador el año 2015. Entonces, con respecto a la hermenéutica, he trabajado con una matriz de casos, ¿no?, que clasifica los casos según el lugar que ocupa la persona mayor dentro del litigio. Este primer resultado me parece ya muestra algo interesante. Existe un grupo donde la referencia a la persona mayor es directa, la persona mayor actúa o podemos situarla dentro del litigio como una víctima directa o central, junto a casos donde la referencia es más bien
indirecta, pero donde las personas mayores representan un papel o ocupan un papel hermenéuticamente relevante. Por ejemplo, en ciertos asuntos indígenas, la Corte se refiere a la particular visión comunitaria de la vejez y a la autoridad de las personas mayores al interior de estas comunidades, al papel que la comunidad le atribuye, ¿no? En otros casos, los abuelos y las abuelas aparecen como figuras centrales en la búsqueda de justicia tras la desaparición, el asesinato u otras graves violaciones de derechos humanos que han afectado a sus hijas e hijos, ¿no? La vejez entonces se vuelve visible incluso cuando el expediente no la nombra explícitamente. En esta segunda parte del trabajo, que está todavía en curso, y ya para acercarme al cierre de esta presentación, de esta breve introducción, quisiera compartirles dos resultados preliminares a propósito de este análisis hermenéutico, de esta reconstrucción de enfoques interpretativos. Primero tiene que ver con lo que he denominado el enfoque de dimensión estructural. Un rasgo característico de la producción jurisprudencial de la Corte Interamericana es la atención a los elementos de contexto y la mirada hacia los componentes estructurales. Tratándose de personas mayores, a la Corte le preocupa que ciertas vulneraciones de derechos se comprendan en toda su extensión, identificando el origen del problema más allá de su manifestación puntual y construyendo desde allí las obligaciones estatales de respeto, garantía y protección. Por ejemplo, en el caso Muelle Flores versus Perú, decidido el año 2019, la Corte conecta las dificultades de la víctima individual en el acceso al pago de su pensión, es decir, dificultades en el ejercicio de su derecho a la seguridad social, con el proceso de privatización de la empresa pública en la que trabajaba, puesto que fue precisamente este traspaso el que dio origen a la afectación. Aquí, simplemente para efectos ilustrativos, les comparto una cita donde la Corte se refiere explícitamente al deber de los estados de adoptar medidas para evitar que las privatizaciones generen efectos en detrimento de los derechos de sus pensionistas, y cierra la cita señalando que la pensión y en general la seguridad social constituyen un medio de protección, y aquí nos encontramos con un nuevo enfoque, para gozar de una vida digna, ¿no? Es decir, pareciera utilizar dos enfoques al mismo tiempo, que es algo que la Corte realiza con bastante frecuencia. El segundo resultado preliminar se refiere a la forma en que la Corte Interamericana conceptualiza la vulnerabilidad de las personas mayores. Aquí aparece una tensión interpretativa, ¿no? Mientras en algunas sentencias la situación de vulnerabilidad es casuística, es decir, está construida o asociada a elementos del contexto, como el estado de salud, la pobreza material o la situación de discapacidad en la que se encuentra la persona mayor. En otras, la Corte adopta una postura distinta. La posición de vulnerabilidad de la persona mayor no es eventual, sino asociada al hecho de ser tal. Y la diferencia, por supuesto, tiene alcances sustanciales. De acuerdo con esta segunda interpretación, por ejemplo, si nosotros pensamos en el concepto de ajustes de procedimiento y en general en los deberes de diligencia reforzada, debiésemos arribar a la conclusión de que estos aplicarán para todas las personas mayores sin excepción, ¿no? Surge la pregunta entonces, ¿cuál es la unidad de análisis de la vulnerabilidad que está utilizando la Corte? Nos encontramos, me parece, frente a una grieta hermenéutica en este punto, y podemos conversarlo más adelante a propósito de nuestra discusión, sobre todo a propósito de recientes avances con las opiniones consultivas sobre derecho a los cuidados, ¿no? Que queda fuera de mi tesis, pero que de todas maneras aporta bastante en esta discusión en particular, o a esta discusión en particular. Para finalizar entonces y dar paso al conversatorio, quisiera retomar la pregunta inicial sobre el papel que cabe al derecho en medio de este tiempo de las personas mayores, ¿no? Mi investigación apuesta a que en los enfoques interpretativos empleados por tribunales regionales de derechos humanos, en este caso en particular la Corte Interamericana, se están jugando transformaciones jurídicas con impactos políticos y con impactos sociales que aún resta por descubrir, ¿no? Hay todavía, me parece, mucho camino por recorrer, pero el movimiento de la Corte Interamericana, desde la experiencia de injusticia, desde la experiencia de sufrimiento individual,
hacia la reconstrucción y el impacto institucional, brinda motivos para el optimismo y creo profundamente que estamos atravesando un tiempo que exige optimismo. Muchísimas gracias por su atención. Cierro entonces con una imagen que me parece inspira optimismo, alimenta este optimismo a propósito de la larga lucha sostenida por profesores de la educación pública chilena que fueron exonerados y cuyas pensiones se vieron inmensamente deterioradas producto de la dictadura del general Pinochet en mi país, en Chile, y tras la sentencia del año 2021, profesores de Chañaral y otras municipalidades versus Chile, el gobierno de Chile en diciembre del año 2024 ha pronunciado en una emocionante ceremonia junto a sobrevivientes, puesto que muchos de ellos lamentablemente fallecieron a lo largo de esta lucha por justicia, el proyecto de ley que da solución a la deuda histórica docente. Estaré encantada entonces de continuar la conversación junto a las profesoras Guilarte y Dale. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María, por tu intervención tan brillante. Situada esta contextualización en el sistema interamericano, pues claro, ahora María, bueno, es que digo María Gabriela y, bueno, aclaremos, Gabriela y María, que va a intervenir ahora. La pregunta obligada es si existe, ¿no?, en un marco específico en Europa de protección de las personas mayores, como hemos visto que existe en el sistema interamericano. Vale, muchas gracias, Cristina, por la presentación. Asimismo, muchas gracias a Pepe, a José García Añón, al Instituto de Derechos Humanos por invitarme a participar en este seminario. Es un placer y, bueno, mientras se abre el PowerPoint, voy a empezar a introducir lo que sería mi presentación. Si bien van a ser tres preguntas con tres objetivos diferentes, en un principio iba a centrar mi presentación en el ámbito español, en la discriminación por edad ante el Tribunal Constitucional Español, si bien y dado que María Gabriela tenía interés en centrar su centrar su investigación en el ámbito interamericano, me parecía interesante también iniciar como ha comentado la profesora Cristina, con una primera pregunta en relación con el marco europeo de protección de los derechos de las personas mayores. Si bien voy a enfocar la presentación no únicamente en la protección de derechos de las personas mayores, es decir, obviamente pues hay casos jurisprudenciales, veremos algunos en el ámbito europeo, en los que están involucradas las personas mayores y se concluye, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hay una vulneración de derechos en ese caso, ¿no? La persona demandante es una persona mayor. Otra cosa diferente es que hay una perspectiva de edad en el razonamiento, que es de lo que trata también el proyecto de María Gabriela. Y otra cosa muy diferente es que se llegue a apreciar que hay una discriminación por edad. Y aquí está, digamos, el kit de la cuestión, y que creo que es interesante comparar el marco europeo con el marco español, porque ocurre jurisprudencialmente que, bueno, se ha llegado a mencionar que la edad puede ser un motivo muy débilmente sospechoso de discriminación. Es decir, en comparación con otros motivos de discriminación, como puede ser la raza o el sexo, no hay tantos casos en los que los tribunales, como digo, el Tribunal Constitucional Español, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, generalmente concluyan que existe una discriminación por edad y se acaban justificando por tener fin legítimo algunas medidas normativas diferenciadoras en base a la edad. Pondré algunos ejemplos. Sobre todo esto tiene más aplicación en el ámbito del empleo. Entonces, con esa doble perspectiva de vamos a hablar de protección de los derechos de las personas mayores, pero sin olvidar el enfoque antidiscriminatorio, centraré, como digo, la primera pregunta en el ámbito europeo. Y aquí tenemos que empezar diciendo que, en contraste con lo que ocurre en el ámbito interamericano, que hay una Convención Americana para la protección de los derechos de las personas mayores, no existe en Europa un
convenio sobre los derechos de las personas mayores, como tampoco existe realmente un convenio sobre infancia o sobre personas con discapacidad, porque en Europa no hay convenciones temáticas, sino que lo que hay son textos más genéricos, ¿no? más transversales, no viendo ese enfoque pues, de grupo. Sí que, sin embargo, hay unas estrategias o instrumentos de soft law que, por ejemplo, aquí está la recomendación de 2014 sobre la promoción de los derechos humanos de las personas mayores del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Y lo que sí que hay, si bien no hay instrumentos específicos, sí que hay disposiciones específicas, es decir, dentro de esos tratados genéricos sí que hay algunos artículos que específicamente enfocan su atención a las personas mayores. Uno de ellos es, aunque después de hablar del Consejo de Europa tengo una diapositiva de la Unión Europea, no quería olvidarme aquí de mencionar el artículo 25 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Si bien se queda limitado a la participación social y cultural de las personas mayores y al derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente. En contraste, bueno, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos no hay un artículo específico sobre personas mayores. En contraste, el artículo 23 de la Carta Social Europea revisada, si bien tiene como título que toda persona de edad avanzada tiene derecho a la protección social, realmente el título de ese artículo, de ese derecho, no hace justicia a la extensión del articulado, ¿no? Porque nos habla este artículo de que este derecho abarca permitir que las personas de edad avanzada sigan siendo miembros plenos de la sociedad, mediante recursos suficientes que les puedan permitir llevar una vida digna y participar activamente en la vida pública, difusión de información sobre servicios y facilidades a los que pueden tener derecho, que se permita a las personas de edad avanzada elegir libremente su estilo de vida y llevar una asistencia independiente en su entorno habitual mientras lo deseen, mediante la disponibilidad de viviendas, asistencia sanitaria. También habla de garantizar a las personas de edad avanzada que vivan en instituciones de asistencia apropiada, respetando su vida privada, en fin, se trata de una amplitud de cuestiones que no están limitadas a protección social, al menos entendida de una forma muy estricta o reducida. Además, en la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales, aquí he de mencionar al profesor Luis Jimena, quien además publicó un artículo en Política y Sociedad recientemente sobre el marco europeo en relación con los derechos de las personas mayores. En el estudio de la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales, aplicando este artículo 23 de la Carta, nos habla de que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha llegado además a reconocer que los Estados, en virtud de este artículo, están obligados a una serie de cuestiones como que la legislación nacional prohíba explícitamente la discriminación por motivo de edad. Esto es una cuestión que, por ejemplo, en España, luego lo contaré, se ha superado únicamente con una ley de igualdad de trato de 2022, porque antes no había legislación que explícitamente mencionara la edad como categoría prohibida de discriminación. Si bien el Tribunal Constitucional Español ya había entendido en la jurisprudencia que es un motivo prohibido de discriminación. Pero bueno, también el Comité Europeo de Derechos Sociales ha entendido que las pensiones deben tener una cuantía adecuada, que la legislación nacional debe prevenir el maltrato a las personas mayores, y es una de las cuestiones que indican la importancia de contar en el marco estatal con una ley integral de protección de los derechos de las personas mayores, que tampoco tenemos en España. Bueno, pues que también habla de materia de vivienda, que se proporcionen viviendas adecuadas, que haya una atención médica adecuada y garantizar que las personas viven en instituciones con un apoyo adecuado, respetando su privacidad, participando en las decisiones relativas a las condiciones de vida en su institución, que por cierto esto también guarda relación con el proyecto EDI de desinstitucionalización que lidera la Universidad Carlos III. Entonces, bueno, pues sin extenderme más en este artículo, sí que me parece interesante apuntar que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha estimado, por ejemplo, que sería contraria a este artículo la legislación nacional que establezca límites de edad para el desempeño de puestos laborales o la membresía de consejos profesionales. Este es un caso contra Francia, que específicamente se trataba de una normativa que establecía una edad límite de 71 años para los candidatos a la elección en el seno de consejos de colegios profesionales en el sector de la salud.
Esto contrasta, por ejemplo, con la normativa electoral española que establece un límite de 70 años para que las personas puedan ser partes de mesas electorales. Entonces, creo que, al menos en la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales, sí que se suele concluir estimando una vulneración de derechos cuando hay normas diferenciadoras en base a la edad, como, no, por ejemplo, no se da tanto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo que hay más es casos interesantes con personas mayores involucradas, y hay muchos. Más reciente y conocido por materia de cambio climático es el caso, yo no me voy a atrever a pronunciar el nombre, contra Suiza, de un grupo de mujeres mayores que, bueno, pues condenó a Suiza por no haber tomado las medidas apropiadas para combatir el cambio climático, y se concluyó con la vulneración de algunos derechos de ese grupo de mujeres mayores, como la vida privada familiar, el artículo 6 también sobre un proceso equitativo, pero no abordaba la discriminación por edad. Y lo mismo en otros casos en los que se ven involucradas las personas mayores, pero la cosa distinta es que efectivamente se concluye que hay discriminación. Y bueno, son casos tan curiosos como, por ejemplo, el caso de Farbus contra Letonia de 2004, establecía que vulnera derechos mantener a una persona mayor de 84 años en prisión, nada más si tiene problemas de salud, ¿no? Entonces, son cuestiones que, bueno, y ahí se estimó que había vulneración del derecho a no sufrir un trato inhumano ni degradante. Como digo... Estás compartiendo, pero compartes el vídeo. No se ve el vídeo. No, se ve el vídeo. Lo digo porque puedo intentarlo. A dejar de compartir, lo digo porque es que no se ha visto. A ver. ¿Puedo compartir? Antes sí se veía la ¿Sí? diapositiva. Sí, se veía. Vale, pues Sí, se ha ido viendo todo lo que has ido apuntando, sí. Se veía todo, sí. ¿Ahora se ve? ¿Se vuelve a ver? Sí, se ve, Sí, se ve. sí, se ve. No, también se ve. Vale. Pero es que no se ve. Sí se ve, pero ahora se ve peor que antes. Antes se veía en pantalla completa y ahora se ve, digamos, en pequeño por una parte y en grande por otro. Bueno, pero se ve, ¿no? ¿Se lee bien? Vale, se lee, ¿no? Nada, disculpa, es que Ahora está abierta la vista de presentador. Por eso se ve en grande y luego en pequeño. Eso es, exacto. Vale, pero se lee, ¿no? El texto. Vale. Bueno, y más que proteger la discriminación por edad, que la discriminación por edad, no, la prohibición de discriminación por edad, proteger la discriminación por edad, no, perdona, es proteger la prohibición de discriminación o frente a la discriminación. No se reconoce la edad como motivo prohibido de discriminación en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero sí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado de algunos pronunciamientos que es un motivo prohibido de discriminación. Si bien, y esto ha sido reconocido recientemente en 2024 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y de forma muy parecida a lo que ocurre en España, no se ha otorgado la misma protección a la edad que a otros motivos de discriminación, como puede ser la raza o el sexo. Hay dos casos recientes que vislumbran muy bien una de las cuestiones aquí, bueno, pues que más suelen quedar justificadas las medidas diferenciadoras en el ámbito del empleo en base a la edad. Por ejemplo, el caso Ferrero Quintana contra España, es muy reciente, de 2024, concluyó que no había discriminación y se trataba del acceso a concursos policiales, una medida, una norma que en este caso era local, que establecía un límite de edad para un concurso policial. El Tribunal Europeo consideró que esto perseguía un objetivo legítimo y que no era desproporcionado. Un caso muy similar tuvo, en paralelo, estuvo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y aquí también se trataba del mismo concurso, también para un concurso policial, y concluyó de la misma forma que no había discriminación, utilizando además una directiva del Parlamento Europeo desde el año 2000,
que dispone en su artículo 4 que los Estados miembros podrán disponer de una diferencia de trato basada en una característica relacionada con cualquiera de los motivos a que se refiere el artículo 1, no constituye discriminación cuando, por razón de las actividades profesionales concretas, dicha característica constituya un requisito profesional genuino y determinante siempre que el objetivo sea legítimo y el requisito sea proporcionado. Esto suele ocurrir, como digo, con el tema de la edad. Sin embargo, sí que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también por mencionarlo, ha concluido que existe discriminación en relación por la edad, también en 2024, en un caso en que se estaba valorando si una norma que impedía a un detenido preventivo solicitar la revisión judicial de su detención por motivos de edad vulneraba el convenio. Y aquí sí que se concluyó que había discriminación. Se trata de casos muy diferentes. Y yo ya, esto muy breve para finalizar, digamos, lo que es el marco europeo, mencionar que en la Unión Europea, como ya he comentado, sí que hay un artículo específico en materia de protección de este derecho, participación social y cultural y llevar una vida digna e independiente en las personas mayores. También en el artículo 21 que prohíbe toda discriminación mencionando expresamente la edad. Y luego también hay estrategias de, como digo, soft law, como una estrategia europea de cuidados, un libro verde sobre el envejecimiento. Y también el Pilar Europeo de Derechos Sociales del año 2017 tiene dos objetivos que nos hablan de la protección de los derechos de las personas mayores. Por ejemplo, el objetivo tercero sobre igualdad de oportunidades menciona con independencia de la edad, y el objetivo 15º también nos habla de, en este caso, pensiones y prestaciones de vejez, en el sentido de que mujeres y hombres deben tener las mismas oportunidades para acceder a una pensión y otras cuestiones. Y ya con esto lo dejaría aquí, la primera pregunta. Muchísimas gracias, María. Es súper interesante. Nosotros hemos hecho un estudio de la edad en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero claro, desde otro enfoque, ¿no? Pero desde enfoque más, bueno, digamos, civil. Y, y bueno, pues será interesante luego poder un poco intercambiar. Pero claro, ahora la pregunta es obligada, ¿no? Si tenemos por una parte expuesto un poco la perspectiva interamericana y un poco el sistema regional europeo, ahora la pregunta, María, es estos desarrollos interpretativos en el sistema interamericano dialogan o no dialogan con las aproximaciones que hemos observado que se dan en Europa. ¿Hay diálogo entre tribunales o no? Pienso que sí, pienso que bueno, no lo pienso yo, lo dice la propia Corte Interamericana, ¿no? Uno de los enfoques interpretativos es precisamente el de apertura, y encontramos referencias específicas a jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos donde la Corte, estos son algunos de los últimos casos de los años, diría yo, 2019 a 2024, donde han llegado varios casos acerca del derecho a la seguridad social y acerca de derechos laborales, como el derecho a la negociación colectiva, por ejemplo, ¿no? de trabajadores que son a la vez personas mayores, y en esos casos la Corte Interamericana explícitamente cita desarrollos jurisprudenciales del Tribunal Europeo en el articulado de la sentencia, ¿no? No son referencias meramente marginales, sino que son referencias que están integradas en la cadena argumentativa del fallo. Desde ese punto de vista creo que existe intención, ¿no? Existe esta denominada, podríamos llamarla cláusula de apertura, en el caso de la jurisprudencia de la Corte, y sí, creo que existe clara intención de dialogar. ¿Dónde sí observo yo diferencias? Bueno, una, ya lo señalaba la profesora Daly, tiene que ver con el marco normativo, ¿no? En el caso del sistema interamericano existe esta convención especializada. Tengo la impresión, esto lo pongo con un asterisco porque he leído cuestiones bastante interesantes acerca del sistema europeo recientemente. Me parece que en tema de reparaciones, allí
soy optimista, tengo esperanza con respecto a que puedan abrirse más puertas, ¿no? Con respecto a la noción de las garantías de no repetición, por ejemplo, ¿no? Que es una cuestión muy interesante que desarrolla la Corte Interamericana, muy polémica también, eso es cierto, con respecto a las medidas de reparación que tienen o que buscan, tienen una vocación estructural, ¿no? Y entiendo que esto en el modelo europeo es distinto, aun cuando he leído casos recientes que tienen que ver con cambio climático, donde se ha activado un modelo que en una etapa piloto, con el propósito de que el Comité de Ministros se mantenga en diálogo con el Tribunal Europeo y con el Estado, a propósito del seguimiento del contenido de la sentencia, ¿no? Es decir, cuando la sentencia no se limita exclusivamente a ordenar una medida de compensación, no meramente una suma de dinero, sino que avanza un poco más allá. No sin polémica, me parece. Pero sí, creo que hay espacio para el diálogo, y muy interesante aquí podríamos sumar el modelo africano, ¿no? Me parece que el año pasado, 2024, entró en vigor el protocolo a la Carta Africana de Derechos de los Pueblos y Derechos Humanos, específicamente dedicado a personas mayores. Entonces creo que se está armando hay mucho movimiento en este tema, sí. Sí. Sí, hay mucho movimiento con el tema de la edad, y yo creo, bueno, tú eres más optimista, eres más joven, pero yo creo que sí, que hay razones para el optimismo, y ojalá que pronto veamos, bueno, pues yo creo que esa convención internacional que estamos esperando, ¿no? Pero bueno, no avancemos. María, os has dejado aquí en tus diapositivas ya preparada mi pregunta, porque la siguiente diapositiva era el marco español, era España y la edad ante el Tribunal Constitucional. Antes, claro, nos has explicado un poco toda la cuestión en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante el TJUE, y ahora, ¿qué nos dices de nuestro país? Gracias, Cristina. En relación con... ¿Se lee la diapositiva ahora? Sí, se ve. En relación con España, bueno, empezando con el texto constitucional, ¿no? El único artículo que menciona los derechos de las personas mayores es el artículo 50, que nos habla de que las pensiones deben actualizarse y que bueno, se ha de asegurar que sean el principio de suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones, así como un sistema de servicios sociales para garantizar el bienestar de las personas mayores atendiendo a sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Si bien no existe en la Constitución un reconocimiento o una obligación reforzada de los poderes públicos de hacer efectivos los derechos de ese colectivo, como por ejemplo sí que se da en el artículo 49 en relación con los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo con la nueva redacción del artículo. Como tampoco existe en relación con las personas mayores una ley estatal de protección de los derechos de este grupo. Sí que hay que mencionar, sin embargo, que a nivel autonómico sí que se han aprobado algunas, pocas, leyes sobre la protección de los derechos de las personas mayores en Andalucía y en Castilla y León, principalmente. También hay una ley de participación de las personas mayores en Canarias. Y luego, pues obviamente todas las comunidades autónomas tienen legislación autonómica sobre servicios sociales que algo de referencia hacen, ¿no? Pero se quedaría limitado en este ámbito. En relación con ya no con la protección de los derechos del grupo, sino con la discriminación por edad, aquí hay que mencionar la Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación, porque ha supuesto muchos avances para desarrollar el artículo 14 de la Constitución, que nos habla de la prevención de discriminación por varios motivos. Y aquí sí que se menciona la edad como motivo prohibido de discriminación de forma expresa en el artículo 2, superando el silencio de la Constitución en relación con este motivo, si bien este silencio ya había sido superado por el Tribunal Constitucional, que en sentencias desde un inicio de la jurisprudencia constitucional pues ya mencionaban que la edad es uno de los factores a los que alcanza la prohibición constitucional
de fundar en ellos un tratamiento diferenciado que nos acomode a las rigurosas exigencias de justificación y proporcionalidad. Ahora bien, ¿cómo se ha desarrollado realmente la prohibición de discriminación por razón de la edad? Y aquí varios autores nos hablan de que estamos ante un rasgo escasamente o débilmente sospechoso de discriminación. Por ejemplo, profesores como David Jiménez Luc o Fernando Flores en sus trabajos mencionan esta cuestión. Es decir, debería existir un juicio estricto de las diferenciaciones normativas basadas en la edad, como se da con otros motivos prohibidos de discriminación como la raza o el sexo, pero no lo hay. No hay, al menos, un juicio estricto. Se permiten diferenciaciones basadas en la edad si se estima que existe una finalidad legítima, y esto ocurre principalmente con el ámbito del empleo. Aquí hay un informe del Observatorio del Edadismo de HelpAge que analiza una veintena de casos en materia de discriminación por edad, no de personas en los que de casos en los que se vean involucradas las personas mayores, sino en los que se analice la discriminación por razón de edad. Solamente hay 20 sentencias, con lo cual estamos hablando de que no hay muchos casos en los que se analice esta cuestión, no porque no exista, entendemos, discriminación por edad, sino porque realmente no llegan muchos casos al Tribunal Constitucional. Y se trata principalmente de casos relacionados con el ámbito laboral, por ejemplo, con despidos y jubilaciones forzosas. Y en relación con este tema, la mayoría de casos, la conclusión del Tribunal Constitucional es que las diferenciaciones basadas en la edad, es decir, los despidos colectivos, por ejemplo, a personas mayores de 55 años, o las jubilaciones forzosas son constitucionales si se estima que tienen un fin legítimo, por ejemplo, promover el relevo intergeneracional, o también se estima a veces que las personas mayores gozan de mayor protección social, porque más cerca se están de la jubilación, entonces más que las personas jóvenes, o por política de empleo. Por ejemplo, pero sí que se han llegado a rechazar algunas diferenciaciones, sobre todo normativas, más que sean por convenio colectivo. Por ejemplo, en el año 81, una disposición adicional del Estatuto de los Trabajadores establecía la incapacitación para trabajar a los 65 años de forma directa e incondicionada. Esto sí que se consideró inconstitucional por el Tribunal Constitucional, pero luego muchos casos acaban estimándose por el Tribunal Constitucional que está justificada esta diferenciación. Sobre todo se trata de recursos de amparo en los que una persona sería afectada por una jubilación forzosa y el tribunal suele estimar que al tener una justificación por una medida, por una finalidad, por ejemplo, atender a una política de empleo, se termina considerando que no hay vulneración de derechos o en concreto no hay discriminación. En relación con no el final de la etapa laboral, sino el inicio, el acceso al trabajo, las diferenciaciones en el acceso al trabajo basadas en la edad, de forma parecida se ha llegado a entender que es inconstitucional establecer por norma unas diferenciaciones, que se utilice la edad de una forma general y arbitraria. Por ejemplo, en el caso de la sentencia del 2004 se habla de una norma que con carácter general establece una limitación de edad general para acceder a la función local y que no se justifique por razón de mérito, capacidad o características del puesto en concreto, es inconstitucional. Si bien en otros muchos casos, bueno, no tantos, porque la verdad es que no son tantos casos los que han llegado al Tribunal Constitucional, pero que al menos en el grosso de casos sobre acceso al trabajo se han considerado que es constitucional. Por ejemplo, en el caso de los interventores de Barcelona se sostuvo que la imposibilidad de acceder al puesto de interventor de los municipios de Barcelona a los mayores de 60 años era conforme a la Constitución porque la naturaleza del puesto requería estabilidad. O en el caso de la Policía Local de Andalucía, un caso de 2012, se estima que la limitación por edad de la ley andaluza para acceder a la Policía Local era conforme a la Constitución, por razón de dotar de estabilidad a la plantilla.
Luego hay otros casos ya más variados. Por ejemplo, sí que es verdad que los casos que tienen relación con la limitación que a veces se ha establecido para abrir farmacias, una limitación para que los mayores de cierta edad no puedan abrirlas, eso sí que se ha considerado inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional. También hay un caso paradigmático, que es el caso Sagasti del 91. La primera vez el Tribunal Constitucional estimó la discriminación por razón de edad fue en relación a un caso de una mujer mayor que quería volver a habitar en un piso que tenía en propiedad, y la cuestión aquí era la terminación del contrato. Ella quería terminar el contrato que tenía de alquiler para volver a vivir ella en el piso, pero un juez, había un litigio y el juez de la jurisdicción ordinaria estimó que en este caso la persona era ya mayor y que, bueno, que ella estaba viviendo con sus hermanos además, y que con la edad que tenía iba a necesitar ser cuidada pronto, más pronto que tarde, y que bueno, estaba bien donde estaba, que no tenía por qué volver al piso de su propiedad viviendo sola, porque entonces esto se estimó inconstitucional, o bueno, más bien se estimó que había vulneración de la prohibición de discriminación por razón de edad. También hay otros casos como una persona, claro, cuando se cumple la edad, cuando se cumple la edad mayor, parece que se esté perdiendo la identidad en relación con otras cuestiones. Por ejemplo, ha habido un caso en relación con una persona con discapacidad que al cumplir una edad mayor le trasladan a un centro de personas mayores como si no tuviera discapacidad. No, esto es inconstitucional. Otro caso, sin embargo, en relación con el cumplimiento de la edad, que se deje de fue un caso de, a ver si lo tengo por aquí, el caso López López sobre revisión de incapacidad, una sentencia de 2003, 197 de 2003, que a cumplir la edad mayor se deja de revisar la incapacidad porque digamos que ya cumple la edad de jubilación, y esto se ha estimado constitucional porque el sistema general de la seguridad social pues tiene sus limitaciones, y que en relación con los derechos de beneficiarios en materia de incapacidad pues tiene sus limitaciones, y que se deja de revisar esta cuestión al cumplir esta edad. Entonces, en conclusión, se entiende con la edad, especialmente con la edad, ocurre que se entiende que muchas diferencias de trato tienen un fin legítimo, y esto ocurre principalmente en el ámbito del empleo, si bien no se tienen en cuenta las dificultades de las personas mayores de 55 o 60 años para encontrar un trabajo a estas alturas. Tampoco se estudian las circunstancias particulares del caso, si se deja a la persona mayor viviendo en la pobreza, por ejemplo. Sería impensable, y eso es lo interesante, sería impensable que se aplicara el mismo canon a otros motivos prohibidos de discriminación, como la raza, el sexo o incluso la religión. Entonces, creo que nos abre ideas para reflexionar que son muy interesantes. Por ejemplo, ¿es admisible establecer prioridades? ¿Es más admisible con la edad y con otros motivos prohibidos de discriminación establecer diferenciaciones en el ámbito del empleo? O incluso en el ámbito de los recursos sanitarios. Creo que estos son dos ámbitos, en relación con la salud y en relación con el empleo, en los que socialmente yo creo que, en fin, habría que ver estadísticas, pero ¿se puede considerar más admisible establecer diferenciaciones en base a la edad o no? ¿Debe ser inconstitucional por ser discriminatorio? El estado de la cuestión es que las limitaciones generales, arbitrarias, sin justificación, sí que son problemáticas. Ha ocurrido dentro de una constitución en relación con el empleo, en el Comité de Bioética en materia de sanidad, justo en la época de la pandemia, aquí ocurrieron diferenciaciones basadas en la edad. Nos dijo el Comité de Bioética, las diferenciaciones generales, sin entrar al caso por caso en base a la edad, no son legítimas, son discriminatorias, pero el caso por caso no hay, bueno, caso por caso no hay, en las consultas no hay triajes, no hay... Sí que se dan diferenciaciones basadas en la edad en el ámbito de la sanidad, igual que ocurre en el caso del empleo. Entonces, esto en principio se justifica. Entonces, yo creo que esto es una idea o una reflexión interesante. Y luego también se ha llegado para reforzar el enfoque de la discriminación por razón de edad, se ha llegado a sugerir por algunos autores como Jiménez Luz que se hable de una discriminación por razón de la vejez. Pero claro, esto también nos sitúa en la problemática de tener que definir quién es mayor, quién es viejo, ¿no? ¿Cómo se protege en ese sentido?
porque también depende de la sociedad y bueno, la esperanza de vida y otras cuestiones. Entonces, esto ya lo dejaría aquí con esta reflexión. Gracias. Pues muchísimas gracias, María. Te apunto también como otro ámbito sobre el que reflexionar cómo la edad incide, es en el ámbito de los seguros, ¿no? Donde efectivamente también se nos va limitando, ¿no? La posibilidad de concertar seguros, y eso en algunas ocasiones pues pone en serio peligro y en grave riesgo nuestro derecho a la salud. Avanzamos un poco en las cuestiones que quería plantear a las dos ponentes, y ahora, Gabriela, pues te preguntaría cómo ves tú o qué lugar crees que ocupa hoy la discriminación por edad en el razonamiento interamericano, y qué potencial puede tener, potencial de desarrollo en términos de derecho comparado. ¿Cómo lo ves? Muchas gracias. Solo quisiera comentar para compartir con ustedes una experiencia del contexto chileno en línea con lo que comentaba la profesora Dali y los problemas suscitados por el caso a caso versus las hipótesis donde pareciera existir una discriminación de carácter más general o una regulación que es de carácter general que por ser general se considera discriminatoria. En Chile tenemos un problema que precisamente en la Universidad de Valencia fue discutido el año pasado en un congreso dedicado al tema de derechos de las personas mayores, con el problema en el caso de Chile, que yo no sé si se repetirá en el caso de España, espero que no, tiene que ver con la alteración de la regla de capacidad en materia civil, ¿no? Es decir, el Código Civil chileno presume la capacidad, las incapacidades requieren texto legal expreso, pero cuando la persona mayor, y aquí entonces el concepto de persona mayor queda absolutamente abierto a la interpretación de funcionario de turno en la notaría, cuando la persona mayor desea, por ejemplo, enajenar un bien raíz y acude a solicitar la certificación del ministro de fe, el funcionario, ¿no?, del mesón, es decir, ni siquiera el ministro de fe, el notario público, le exige un certificado de lucidez, ¿no?, o un certificado que acredite que sus funciones cognitivas se encuentran, bueno, funcionando sin problemas, emitido por un profesional que debe ser un neurólogo o un geriatra. Entonces, de esa manera, por supuesto, se altera la regla de capacidad, ¿no? Se exige a la persona acreditar su plena capacidad civil ante el ministro de fe. Es un tema que ha sido discutido por la Corte Suprema. Personalmente a mí me parece escandaloso. Y lo que ha señalado la Corte Suprema es que entonces no, y porque además varía de notaría en notaría, ¿no? Es decir, en una notaría es para las personas mayores de 75 años, en otra notaría es para las personas mayores de 80, es decir, existe además, no existe ni siquiera una consistencia con respecto a aquello, y lo que la Corte Suprema chilena ha señalado, no en una decisión de fondo, sino que a propósito de un comité que se reunió para tratar este tema, fue que el notario tiene la posibilidad de verificar, tiene más bien la obligación de verificar que la persona que está concurriendo a celebrar el acto no se encuentre, al menos evidentemente, carente de razón, privada de razón. El Código Civil chileno utiliza todavía una expresión muy antigua, la expresión demente, ¿no? Entonces, caso a caso sería admisible, pero ello debe ser verificado personalmente por el notario, ¿no? Es decir, estas especies de rechazos generales en la puerta de la notaría serían considerados contra ley. Y respondiendo a la pregunta acerca de la discriminación por edad, a mí me parece que esta es una categoría en transición en el sistema interamericano. Es interesante porque si miramos los casos del año 2017, el caso estrella, de alguna manera, en nuestro sistema que abrió con mucha fuerza la puerta al abordaje de los derechos de las personas mayores, el caso Poblete Vilches versus Chile. Se trató de una persona mayor, el señor Vinicio Poblete Vilches, que ingresó a un servicio de urgencia en un hospital público chileno, un hospital que, vale la pena mencionar, tiene inmensas dificultades a nivel estructural, que atiende a población en situación de pobreza material.
Se le brindó atención de urgencia, pero luego fue rápidamente despachado hacia su casa, y cuando la familia lo llevó nuevamente, puesto que la familia tuvo que contratar una ambulancia pagada de forma privada, muchísimas irregularidades se fueron sucediendo, y cuando el paciente reingresó y requirió de soporte vital, la respuesta que se le entregó de parte del equipo médico a la familia fue que era una persona mayor y que ya se le había entregado la oportunidad de luchar por su vida, ¿no? A propósito de la primera hospitalización, por lo tanto, aquí en este caso se iba a privilegiar a otros pacientes. Es un caso evidente de discriminación por edad, pero la Corte no utiliza la etiqueta, y eso a mí me parece interesante, ¿no? No utiliza la expresión edadismo. Si nosotros revisamos toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, desde la creación de la Corte hasta hoy, solo en un caso encontramos una referencia a la expresión edadismo que ni siquiera aparece dentro del razonamiento de la sentencia misma, sino que es un voto razonado del juez Ferrer MacGregor, ¿no? Quien es el único, ¿no?, que ha utilizado explícitamente el concepto de discriminación por edad y edadismo, y lo ha venido repitiendo a lo largo del tiempo en sus votos razonados, que son por lo demás muy interesantes. Entonces, me parece que es una categoría en transición y que está por verse cuál va a ser el tratamiento que la Corte va a dar, ¿no? Porque tenemos el concepto, tenemos que recordar que la discriminación por edad puede operar no solo respecto a personas mayores, ¿no? Puede operar también hacia el otro extremo, respecto de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo. Pero la Convención Interamericana tiene en su artículo 2 una definición específica, explícita de discriminación por edad en razón de la vejez, ¿no? Pero creo que es una noticia en desarrollo. Pues muchísimas gracias, Gabriela. María, ¿tú qué crees? ¿Que es necesaria una mayor protección de los derechos de las personas mayores? Si es así, ¿cuáles serían los motivos, ¿no? Y cómo podría ser esa protección? Que no podría decirse que solo por razón de edad no tiene razón de ser una mayor protección, sino solo si aparecen, ¿no?, esas otras circunstancias que tú señalabas, ¿no?, conectada con otras cosas, con discapacidad, con enfermedad. ¿Tú cómo lo ves? Sí, gracias. Y respondiendo a esta última pregunta que hablo de la necesidad de un marco jurídico específico, sí que efectivamente creo que sería necesario que exista una ley integral de los derechos de las personas mayores para combatir situaciones de vulneración de derechos y de discriminación que ocurren en la práctica. Voy a mencionar algunos casos que se dan, ¿no?, en la actualidad. Por ejemplo, las personas mayores tienen una mayor exposición a la violencia del abuso. Una de cada 6 personas mayores en todo el mundo sufren abuso o maltrato, de acuerdo con Health, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 15,7% de las personas de 60 años y más son víctimas de abuso y de violencia en diferentes tipos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las sujeciones físicas que se utilizan en centros residenciales, que podrían prohibirse por ley. Eso sería un ejemplo cuando se habla de esta necesidad de un marco específico. Otro es la lucha contra los estereotipos, que también se podría incluir formación en las escuelas, incluso para acceder a algunas profesiones como la judicatura, en contra de los estereotipos edadistas. Por ejemplo, algunos ejemplos de estereotipos: ¿por qué se utiliza socialmente el término abuelos para referirse a personas mayores en general? ¿O por qué están siempre representadas con un bastón o sentadas en un banco? También, como decía, los jueces, han habido pronunciamientos judiciales en los que ha salido a la luz estos estereotipos. Hablaba del juez de la jurisdicción ordinaria en el caso del Tribunal Constitucional de la sentencia de 1991, en los que se entendía que la persona era demasiado mayor como para querer vivir sola. Pero también hay otro caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2017 en contra de Portugal, que este es un caso de una mujer, tenía 50 años, en el momento de una cirugía que le extirpan unas glándulas de Bartolino y tiene problemas de incontinencia urinaria y sexual. Entonces ella pues acabó demandando esta cuestión ante los tribunales en Portugal, y el Tribunal Supremo Administrativo portugués
dio el siguiente argumento para reducir la indemnización que se otorgaba en primera instancia. Dijo, no debemos olvidar que en el momento en el que se produjo la cirugía, la demandante tenía 50 años y había tenido 2 hijos. Es decir, tenía una edad en la que el sexo no es tan importante como la juventud, pues su importancia disminuye con la edad. Y esto fue un caso en el que cuando llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y eso es lo interesante, el Tribunal Europeo consideró en su sentencia que se había producido una violación de los artículos 14 y 8 del convenio, pero basó prácticamente toda su argumentación en la cuestión de discriminación por género, por sexo, no por edad. Entonces, esto es lo que mencionaba yo antes, que no hay tanta argumentación en base a la discriminación por edad en la jurisprudencia europea, he comentado antes, al menos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No es así, a ver que ha llegado en el Comité Europeo de Derechos Sociales, que lo estaba mencionando también antes. Otros problemas que se dan en la práctica, bueno, la brecha digital, que no hace falta explicar, las jubilaciones forzosas que también se dan, las pensiones insuficientes, también esa perspectiva de género, los hombres reciben un 30% más que las mujeres en la actualidad. Estaba mirando antes el dato y creo que en 2023 la pensión media de las mujeres era alrededor de unos 1.000 euros, la de los hombres era de 1.500. También en relación con las pensiones insuficientes, la protección del derecho al mínimo vital, cómo se puede complementar la pensión con otros recursos, y esto nos está llevando a fórmulas de las que se hablaba, por cierto, en el Congreso de los Derechos de las Personas Mayores que tuvimos la semana pasada aquí en la Universidad de Valencia, fórmulas como la hipoteca inversa, obtener, o sea, que la vivienda habitual, vendes la propiedad y que no te puedes quedar viviendo en tu propiedad, en el piso hasta que mueras. Es decir, nos lleva a fórmulas que han de estudiarse, ¿no? Que pueden ser en algunos casos abusivas. Luego, en el ámbito del cuidado, las mujeres mayores son cuidadoras, y esto sobre todo yo creo que las personas jóvenes de maternidad y paternidad reciente lo sabemos, pero claro, ¿y cómo son cuidadas? Y aquí, pues bueno, hay una larguísima lista de espera para acceder a centros residenciales y cómo son esos centros residenciales, ¿no? Las personas mayores deberían de poder seguir, de poder decidir, seguir decidiendo su plan diario, su rutina, a qué hora quieren cenar o apagar la luz por las noches, ¿no? Que esto también conecta con el concepto de desinstitucionalización del que hablaba antes. Y en el ámbito de la salud, vuelvo a este ámbito, se dan toda una serie de problemas. Hablamos de sobremedicación de las personas mayores, de las prioridades basadas en la edad que se dan, ¿no? En el triaje, de que incluso estos estereotipos que a veces también se dan en las consultas médicas, de que se hable directamente a los acompañantes en vez de a las personas mayores para hablar de cuestiones que les afectan a ellos mismos. Y también lo comentaba la profesora Cristina en relación con los seguros. ¿Quién va a poder acceder a un seguro de salud a partir de una determinada edad? Y esto no sería tan importante cuando quizás se tiene ya acceso al sistema de salud público, pero, por ejemplo, la normativa de extranjería, y esto porque impacta en el derecho, en relación con el derecho a la libertad de circulación y residencia, se exige la obtención de un seguro de salud privado, por ejemplo, para familiares reagrupados. Para acceder a la reagrupación se exige suscribir un seguro de salud privado y no existe compañía de salud que acepte el aseguramiento de una persona mayor de 70 o 80 años. Entonces creo que una ley integral podría resolver todas estas cuestiones y ya la última diapositiva se podría como ideas tomar de modelo, por ejemplo, la normativa sobre discapacidad de infancia. Si bien no es suficiente que exista ya legislación sobre discapacidad y dependencia, porque no todas las personas mayores tienen estas características, también se puede tomar de modelo la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores o incluso la normativa autonómica que existe actualmente en España. Por ejemplo, en relación con los derechos que se podrían reconocer, la Convención Interamericana nos habla del derecho a la independencia y a la autonomía, a brindar el consentimiento en el ámbito de la salud, el derecho a los cuidados, habla del derecho a la nacionalidad y a la libre circulación, que conecta con el tema de los seguros del que hablaba. La ley andaluza en España del año 1999 nos habla del derecho a la intimidad, el derecho a no ser discriminados por razón de edad, el derecho a la participación, a una atención individualizada de acuerdo con las características específicas.
En fin, también habla del derecho a mantener relaciones interpersonales, incluido el derecho a recibir visitas en los centros, es decir, que nos dan ideas, ¿no? Algunas normativas que ya existen. También habría que encontrar una fórmula en esta ley hipotética, ley integral, para definir quién es las personas, el grupo a los que se dirigiría esta ley. La fórmula interamericana es las personas con 60 años o más, dependiendo de, bueno, el sistema interamericano habla de, dependiendo de la ley que fije el Estado, siempre que no sea por encima de los 65 años. Otra idea sería establecer la edad de jubilación, o bien a lo mejor diferenciar según el problema particular. Por ejemplo, a partir de los 55 ya se permiten los despidos colectivos. Entonces, bueno, pues quizá habría que hilar un poco más fino. Y bueno, pues hasta aquí las ideas en relación con el marco español. Sí, pues gracias, muchas gracias, María. La verdad que aquí me haces pensar muchísimo, ¿no? Todos los, bueno, ¿no? O los derechos que en verdad creo que pueden verse muy comprometidos en las personas mayores y que, bueno, has citado tú ya, ¿no? En tu intervención, pero también a mí me preocupa mucho el derecho a la libertad, ¿no? Porque al final el derecho a la libertad a la libertad personal, ¿no? Cuando deciden nuestros hijos cuándo tenemos que ingresar en la residencia, porque necesitemos unos cuidados especiales, sino porque necesitamos una atención que no están dispuestos a darnos. Y este derecho que empieza ahí a estar un poco en tensión es que compromete a todos los demás, porque al final es tu derecho a vivir, bueno, tu derecho a la autonomía personal, ¿no? Que lo define el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el derecho a vivir mi vida como yo quiero vivirla, el derecho a mi vida privada, a mi vida familiar. Es que ahí vamos concatenando todos los derechos que son los derechos que ejercitamos cada día, que en el caso de las personas mayores, cuando empieza a aparecer esa fragilidad, que eso no hay que desconocerlo, pues yo veo que se comprometen muchísimo, ¿no? Así que, bueno, me encanta escucharte, María, la verdad, y ver las propuestas que tienes me parecen top, ¿no? Y, bueno, te felicito por ello. Gabriela, creo que ahora tú desde esta perspectiva comparada que tienes, ¿no? Entre el sistema interamericano, Europa, España, ¿tú dónde crees que se encuentran las zonas ciegas, ¿no? En la protección jurídica de las personas mayores? ¿Qué elementos crees que son los más urgentes para que podamos avanzar un poco en la consolidación de un marco robusto de protección de las personas mayores en los próximos años? Y que sea pronto, que vamos envejeciendo los que estamos aquí. Pienso en algunas ideas. Por un lado, claro, los temas clásicos, ¿no? Hoy hablamos mucho acerca en el derecho internacional de los derechos humanos, hablamos mucho acerca de inteligencia artificial, por un lado, y acerca de cambio climático, emergencia climática, por otra, pero claro, están los derechos de toda la vida, ¿no? Tal como señalaba usted, profesora, que sucede con la autonomía individual de las personas mayores. En diálogo con todo esto que se viene desarrollando, ¿no? En diálogo con la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, donde observo zonas ciegas y también zonas donde hay espacio para seguir trabajando, ¿no? Para seguir pensando y poniéndonos en acción? Leía hace un par de semanas noticias, bueno, las vengo leyendo ya desde hace un par de años. Es difícil, lo comentaba en mi introducción, mantenerse al día con la producción académica en este tema, porque es muchísimo lo que se produce. A lo mejor desde el campo jurídico el volumen, pero ha ido creciendo sostenidamente también en los últimos años, pero desde otras ciencias. Entonces leía acerca de pruebas experimentales que ya no son experimentales, sino que donde ya se está introduciendo esto de forma un poco más masiva, la asistencia prestada por robots, ¿no? Los robots de asistencia y cómo se utilizan tecnologías. Estuve en un congreso hace 2 años atrás en una universidad alemana donde investigadoras e investigadores de una universidad de Países Bajos mostraban un dispositivo robótico que permitía
a que ayudara a la persona mayor, le pedía relatar sus recuerdos, ¿no? Y lo que buscaba era identificar emociones para activar alertas que pudieran llamar la atención acerca de que la persona se encuentra en una fase muy inicial de deterioro cognitivo, o a lo mejor con indicios de un estado depresivo, con una finalidad preventiva. Pero entonces era problemático, ¿no? Porque el modelo que se usaba para entrenar al robot identificaba, por ejemplo, el hecho de bajar la mirada como una cuestión propia de pesar, de recogimiento, en la línea con un estado emocional negativo. Y una de las asistentes al Congreso le preguntaba qué pasaba con la diversidad cultural, porque en el caso de personas de países, por ejemplo, en el mismo Japón o Corea, bajar la cabeza es un signo de respeto hacia la otra persona, ¿no? El gesto tiene una lectura, puede ser leído culturalmente en una clave muy distinta, ¿no? ¿Cómo estamos entrenando? ¿Cómo van a ser entrenados estas tecnologías, ¿no? Y cuya asistencia se va, me atrevo a pronosticar, a masificar cada vez con mayor fuerza, ¿no? Porque precisamente existe cada vez más, Alemania es un fiel reflejo de ello, una escasez de mano de obra en la industria de los cuidados. Es suplido fundamentalmente por personas con contextos de migración, ¿no? En el caso de Alemania, al menos la población alemana no quiere dedicarse profesionalmente a tareas de cuidado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, siempre en línea con esto, bueno, dos cosas más. Uno, cómo se entrena la detección de estereotipos en el caso de las inteligencias artificiales. Y me gustaría compartirles simplemente dos imágenes. Hice un pequeño experimento donde le pedí a ChatGPT que generara una imagen de una conversación entre una persona, esa fue la etiqueta, ¿no? Una persona mayor sudamericana, una persona mayor europea y una persona mayor africana. Y esta fue la imagen, ¿no? Entonces, en el caso de la persona mayor sudamericana, la interpreta como una mujer, ¿no? Con rasgos indígenas, ¿no? Y con una vestimenta que, a mi juicio, al menos es bastante sencilla, ¿no? La persona europea. ¿Puedes ampliar la foto, por favor? Que la abra, es que no la he visto. ¿Se puede ver la foto? No, es muy pequeña. La Sí, la vemos, vemos pero muy como que no ha pequeña. explicado. Sí. ¿Le puedes ampliar? Está compartiendo el escritorio. ¿Allí sí? Ahora perfecto. Perfecto. Ahora sí. Claro, entonces allí tenemos a la persona mayor sudamericana, la persona mayor europea con ojos más claros, una vestimenta distinta, una expresión quizás un poco más seria, en contraste con la persona mayor sudamericana, a quien bueno, parece muy afable, ¿no? Muy empática, y la persona mayor africana. Y luego le pedí a la inteligencia artificial que reconstruyera la imagen prestando atención y eliminando posibles estereotipos, ¿no? Y este fue el resultado. Les enseño enseguida la segunda imagen. Esta es la segunda imagen. Allí. Esa es la segunda imagen, ¿no? Cuando la inteligencia artificial intenta reflexionar acerca de la aplicación de estereotipos, entonces en este caso al menos se nota que las vestimentas son bastante más parecidas, ¿no? Son similares, y me llama la atención que en el caso de la mujer, bueno, de esta persona mayor sudamericana, los rasgos indígenas se acentuaron y los tres tienen una expresión amable, pero por igual, ¿no? Y yo le pregunté entonces a la inteligencia artificial, a este modelo de lenguaje natural, le pedí una autorreflexión, ¿no? ¿Qué fue lo que se modificó desde la primera imagen a la segunda? Que me pareció muy interesante, ¿no? Porque hablaba acerca de suavizar rasgos que pudieran ser considerados discriminatorios por edad, suavizar rasgos que pudieran ser muy marcadamente o estereotípicamente culturales. Me habló acerca de la asociación entre personas de Sudamérica y una actitud más abierta, quizás más cordial, y el tema de los colores de la vestimenta. Esto me parece fundamental, ¿no? No el ejercicio puntual, sino más bien sobre qué base vamos a operar a propósito de
de los estereotipos que se utilizan sobre personas mayores. Y última zona ciega o punto ciego, que no lo voy a desarrollar, solo anunciar toda la idea detrás de la dimensión intergeneracional, que a mí me parece que es el futuro, en parte en estas materias. Cómo participan las personas mayores en la discusión sobre cambio climático, ¿no? Hace un año atrás me llamó poderosamente la atención a propósito de un blog donde se publican artículos de la revista europea de Derecho Internacional, el European Journal of International Law, donde un destacado académico, editor del journal, decía, bueno, pero a propósito del caso de esta agrupación de mujeres mayores versus Suiza, él decía, pero es poco convincente, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver las personas mayores con? ¿Por qué estarían más afectadas por el aumento de la temperatura por el cambio climático? Creo que ahí hay espacios de ceguera, evidente incluso dentro de la propia comunidad académica, y donde la dimensión intergeneracional creo que tiene muchísimo potencial. Leía hace una semana atrás que el Parlamento Europeo acaba de inaugurar el Foro Intergeneracional a iniciativa de una diputada socialista española. Sí, creo que toda la discusión en ese sentido avanza en la dirección correcta. Pues muchísimas gracias, Gabriela, por esta reflexión final. Y no sé si tenemos unos minutos. Nos hemos clavado, como veis, hemos sido muy obedientes esta mesa, Pepe, y son las 2 de la tarde y... Pero no ha habido tiempo para el debate, que es un poco lo que nos hace falta. Yo instaría a los de... Bueno, vamos a darnos unos minutos por si hay alguna cosa así que alguien quiera plantear, pero en el futuro una de las cosas que haremos es, por favor, enviad los textos, porque todo no puede decirse en una horita y pico. Entonces, mejor que uno tenga un texto para sacar todos los temas y luego así pues nos explayamos a cosas muy concretillas. Porque algunos tienen hambre, otros tienen obligaciones, otros tienen sus Muy cosas. bien. No sé si Bueno, pues no sé si alguien quiere intervenir. 9 juntos aquí y luego yo creo que se puede levantar la mano, no sé cómo funciona en este, para que tú lo coordines tú, vamos. No sé. Bueno, han salido muchísimas cosas, pero me voy a centrar en una porque me resuena un poco, y es lo de los robots de cuidados, ¿no? que ha dicho en último lugar Gabriela. ¿Por qué? Porque bueno, yo estuve la semana pasada, hace 2 semanas en Barcelona, y precisamente hablábamos de estos temas. Y yo creo que el robot... Te escucha regular, David. ¿Sí? ¿Sí? Si te acercas un poquito más. A lo mejor me tengo que acercar. No, que decía que en relación a los robots de cuidados... Ahora mejor. Y yo tengo mis reservas, es que me he acercado al ordenador. ¿Por qué? Porque es verdad, vamos a ver, yo creo que un robot puede ayudar, puede asistir, ¿no? En los cuidados. Podemos utilizar la tecnología en los cuidados. Pero yo creo que el cuidado es algo muy humano, porque hace falta empatía, hace falta compromiso moral, hace falta una serie de dotes específicamente humanas que no tiene una máquina, ¿no? Por mucho que la programemos, no tiene una máquina, ¿no? Y entonces yo planteaba que precisamente si en un contexto donde a lo mejor la inteligencia artificial va a sustituir mucho trabajo, habría que reservar algo para esos trabajos que tienen ese componente humano. Y ahí está el cuidado como eje central, ¿no? ¿Qué ocurre con el cuidado? Que lo decía Gabriela también, pues que es un trabajo precarizado, altamente precarizado. Entonces lo que habría que hacer es tomar medidas para poner en valor ese trabajo y que la gente quisiera trabajar en eso. Pero claro, necesitamos gente que quiera trabajar en eso, digamos, por su dimensión humana, ¿no? Que no tienen otros tipos de trabajos. Tengo muchas más cosas, pero esto último me ha resonado mucho. ¿Algunas más aquí? Sí, ¿Me oís desde ahí? No. ¿Me oís? ¿No? Te oímos, ¿eh? Venga, venga. Hola, buenos días.
No, yo era solamente también, ¿no? Compartir las inquietudes que a la luz de las dos magníficas intervenciones pues te sugieren. Yo creo que con independencia de que hablemos de la discriminación por edad, lo que estamos viendo, y creo que estuvo patente el otro día en el Congreso sobre vivienda, es que es necesario hacer enfoques transversales. Yo creo que la transversalidad, que es un poco la gran olvidada, nos colocan en otro lugar cuando hablamos de cualquier tipo de discriminación, porque en esa situación, en esa posición en la que queda la persona, cuando realizas el cruce de todas las capas de discriminación, entonces claro, ahí hablaríamos de la edad, pero podemos hablar de la salud, pero podemos hablar de la pobreza, podemos estar compartiendo una serie de dimensiones que realmente la respuesta es mucho más ajustada que solo precisándola desde el tema de la discriminación. Entonces yo creo que estos paraguas que no se utilizan tanto, se utilizan, pero no todo lo que deberíamos, creo que serían interesantes. Y luego también, por la última reflexión que hacía Gabriela, ¿no? Que nos decía, bueno, y habrá que hablar de medio ambiente, habrá que hablar de robots, de inteligencia artificial, yo creo que lo que habría que hablar es de entornos seguros, donde quiera que te muevas, y por entornos seguros donde se respeten los derechos. Y ahí conecto con lo que decía Cristina muy acertadamente, ¿no? Porque esos entornos seguros donde se respetan los derechos de las personas te llevan a hablar de los derechos básicos, ¿no? Políticos, sociales, ¿no? Te llevan a estar hablando de dignidad, de autonomía, de libre determinación. Y por supuesto luego todos los que van de suyo, ¿no? Entonces, pues cuando hablamos de entorno digital, pues los derechos de las personas en el entorno digital y en un entorno sanitario, en un entorno... Y entonces hablar de entornos seguros es una categoría más amplia, pero en el que todos los derechos están en juego, ¿no? Y creo que esto también puede ser interesante, ¿no? Ya digo, no era más que una reflexión así en voz alta, más que preguntas. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, alguna intervención más desde allí, en vuestra sala compartida? No se te oye. No. Luego diré una cosa que podrá servir para este tipo de cosas. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta aquí que levanten la mano? No veo yo ninguna. No. Pues nada, Pepe, te paso a ti nuevamente. No veo yo aquí, no sé si vosotros veis. Tampoco no hay ninguna pregunta en el chat, con lo cual te devuelvo la palabra. Nada, por concluir, yo os doy las gracias a las tres que habéis intervenido y a todos los que habéis participado. Nos hemos juntado al momento unos 35 personas, que está bien para este inicio. Yo lo que sugeriría para esta parte final es, si tenéis alguna reflexión, yo tenía como 3 cosas, pero no las voy a preguntar, que las propongáis. Si vuestros correos no recuerdo están disponibles, pero si me las remiten a mí, yo las hago llegar y de alguna forma podrían servir para seguir la discusión, ¿vale? Yo creo que podríamos dejarlo así, porque en este momento también, entre los que tenemos bajo el azúcar y otro tipo de cosas, pues la cosa no... Estamos mayores, habría que... Sí. Bueno, pues nos aplicamos para la próxima vez. Yo estaba muy contenta porque veía que nos íbamos ajustando, pero efectivamente no quedaba tiempo para el diálogo. Bueno, para la siguiente, Pepe, estaremos más atentas. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos a la próxima, que será el 27. El 27 de noviembre. Muy bien. Adiós a todos. Chao. Adiós. Hasta luego. Adiós, María José. Adiós. Hasta luego. Gracias.